Bienvenidos a una nueva emisión de Máscaras, un programa que, como siempre digo, abraza el corazón de nuestros invitados. Quería hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿el espectáculo está considerado como un género menor? ¿Cuál es el límite, por ejemplo, de contar o no contar lo que uno sabe? Todo eso lo vamos a saber hoy. Para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales pueden hacerlo a través de @Héctor Maugeri, @Revista Caras, y también estamos en nuestro canal de YouTube, Caras TV, y en TikTok, Máscaras.Maugeri. Bueno, y ahora sí, antes de presentarlo a él, quiero contar que estoy vestido por el señor José Balosén, como siempre decimos, el arquitecto de la moda masculina, hermoso, con un saco fabuloso, con un chaleco de 6 botones, solapa de un cuero ecológico, así que gracias. Y también creo que está por acá, el cuero ecológico, mira, lindo modelo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Y ahora sí vamos a presentar a uno de los periodistas presentadores más disruptivos de la televisión argentina. A través de su histrionismo logró su propio estilo, que no es fácil, instalando sus escandalones, y escalones también, y sus bombas de primicias. Es uruguayo, fue movilero radial en sus inicios y recorrió todos los laberintos del mundo del espectáculo. Vio el cielo, vio el infierno, él lo atravesó absolutamente todo. Es demente, auténtico y dice siempre lo que piense. No le importa, él después se las arregla. Celebra sus más de 30 años de profesión y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, colega Rodrigo Lucich. Un aplauso. ¿Cómo está? Venga, querido. ¡Qué alegría, Héctor! Ay, ¿Cómo estás? por fin, acá. Mira, córrete más para acá. Yo sé que, bueno, la luz tiene que quedar perfecta. La luz tiene que quedar perfecta. Y vos estás, te digo... No, ¿qué pasa? No, me encanta ese look con el cuero ecológico, esa mezcla. Sí, vos también, qué elegante. No, muchísimas sí. gracias. Mira, valoro mucho cuando alguien viene a Máscaras y se prepara. Sí. Eso es importante, ¿eh? Sí, eso es importante. Bueno, aparte, viste, con vos hay que estar al nivel, ¿no? Sí, no es ¿te parece? ¿Por qué? Sí, porque vos generás así como una cosa de inhibición. Porque sos un tipo de muchos años en esto y entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué le va a decir a Maugeri? Sí. Igual te traje, ¿Qué me vas a contar? Cosas. Adelante a sentarse y vamos a iniciar gracias. este programa que es absolutamente tuyo. Esta vez el protagonista sos vos. Bueno, muchas gracias. No hay otro protagonista más que Rodrigo Lucich. Hablaremos de todo entonces. Sí. Vamos a empezar por lo que a mí me interesa, que tiene que ver con algo que vos dijiste, diciendo así para divertirme y divertir. Sí, uno lo comprobó con los años, porque viste que el hecho de querer ser divertido o ser gracioso puede llegar a ser muy pretencioso también. Yo qué gracioso que soy, y después no se ríe nadie, y entonces hay que tener pies de plomo para eso, hay que ir probando. Fue una decisión tuya, decir, bueno, yo entro en el medio, pero quiero ser gracioso, quiero aportarle humor a la información. Esto tiene que ver con lo que vos sos, con tu naturaleza, con lo que quisiste ser de niño. Lo que yo siempre quise ser de niño, si vos me preguntás un rótulo, aunque yo detesto las etiquetas y los rótulos, pero si me pudiera definir de una palabra o con una palabra que siempre me identificó de chico, era animador. Bien. Animador tiene cosas de conducción, tiene cosas de teatro, tiene cosas periodísticas. El animador, el hecho, en el literal sentido de la palabra, de animar. Y eso, bueno, para animar tenés que ser un tipo que está contento y que hace reír y que alegra. Eso, porque yo cuando era chico, más allá de una infancia bastante azarosa, tenía mis momentos de cierta estabilidad, de mirar tele en casa de mis abuelos, y el referente para mí en los años 70 era Andrés Percival. Ajá. Era un animador. Era el animador de la época. Sí, que podía cantar, que podía bailar, que eso no le restaba. Exacto. ¿Me entendés? Crédito a lo que decía. Animador. Y a mí me encantaba, ¿viste? Percivale, si digo bien, Andrés Percivale, porque mucha gente lo confunde con Perciavale.
y hacía las noches de Andrés, los retratos de Andrés, programas que eran un éxito en esa época. Y pues, si bien existía Mancera y otros animadores, Sí. para mí, o Fontana, o Carrizo, qué sé yo, tantos, yo desde Uruguay veía el programa desde Montevideo, desde mi Montevideo natal, de Andrés Percivale, y bueno, era eso. Pero para llegar al camino, o para lograr eso, bueno, pasaron un montón de cosas, y de alguna manera el Chimento a mí me sirvió como excusa para hacer esto que soy. Digamos, que yo hoy lo haga a mi manera, con mi estilo, y tratando de logré hacerme ser conocido gracias al Chimento para hacer lo que yo en realidad quiero hacer, que es animar y hacer humor. Bueno, llevó su tiempo, un recorrido. Bien. ¿Cómo llega, por ejemplo, el momento, o cuándo llega el momento donde vos sentís que en realidad lo que estás haciendo tiene una gran identificación con lo que sos, ¿no? Viste que hay como una transformación y uno va construyéndose. ¿Este es el que soñaste ser, o todavía hay algo que vos querés reconstruir? No, es el que soñé ser, pero siempre tengo sueños por delante. Soy un tipo ambicioso. Decime, por ejemplo, este que está hoy, ¿cómo es? A ver, este que está hoy hablando como de mí en Profesionalmente, tercera persona, más maduro en la vida y en la profesión, más asentado y muy, como decís vos, identificado con quién soy. Yo soy esto. Me podés querer o no me podés querer, como a cualquiera que se expone artísticamente o en un medio de comunicación, o a través de las redes o lo que sea. Solo con el ingrediente que, por ejemplo, vos cuando tenés que contar un chimento, cuando tenés que hablar de la vida de alguien, digo, eso también trae sus amores y sus odios, ¿no? Sí, digamos, sí. Vos le das una impronta especial, sos un tipo especial, pero, digo, ¿eso vos sentís esa sensación de que te ganas enemigos, que de pronto la gente te quiere, no te quiere, te importa, no te importa? A ver, son varias en una, pero básicamente no me importa, pero no lo digo desde un lugar soberbio, sino que, digamos, no me freno frente a eso. Yo siempre soy de la ley, si se quiere, de que prefiero pedir perdón que pedir permiso. Siempre prefiero pasarme de rosca que quedarme corto. Son estilos. Por supuesto que en eso también cometo errores y se me va la mano, o me paso de un pueblo, o pido disculpas, o te ganas algún enemigo. Pero en general yo digo las cosas que me pasan y que siento, ¿no? Creo que la mejor manera de identificar al público es que la gente vea que uno es lo que es, con lo bueno y con lo malo. ¿Y qué es lo que ve la gente de vos? ¿Qué te dice? Bueno, creo que ve un tipo bastante desbocado, bastante ácido, con un humor que hay gente que le gusta y gente que le puede chocar, porque es un humor filoso, a veces más elocuente que otras veces, y un tipo que los divierte. Yo tengo un público mayormente femenino y me siguen mucho las mujeres, que son las que miran los programas que nosotros hacemos, y también en las redes tengo un público, si vos ves mis métricas, donde trabajo mucho, un 80% de mis seguidoras son mujeres, trabajo para un público femenino, no me molesta para nada, me gusta, porque encuentro en ellas la identificación de una tía, de una abuela, de una madre, de una hermana mayor, porque me siguen mujeres sobre todo a partir de los 35 o 40 años, y trabajo para ese público, no me molesta. Me gustaría conquistar otros públicos, un público más joven, un público masculino, pero no me gusta forzar nada, ¿sabes? Creo que uno encuentra nichos en la carrera y que tiene que hablarle a su público. Rodrigo, y con respecto, estás haciendo teatro también con Payares, que le mandamos un beso grande a Adrián. Eso, Adri. Te quiero. Y han hecho una dupla realmente importante, Divina. ¿no? Porque, digamos, es muy complicado ejercer en esta profesión dos profesionales que hablan en el mismo idioma, con estilos diferentes, pero, digamos, van en el mismo camino, Sí. que no compita, que uno no se tape al otro, que no se empuje, que no lo tires por esos por los escalones, que no lo tires por los escalones. ¿Vos sentís eso bueno, intuyo que te ha pasado, vos has trabajado con todos? Sí, he sido periodista, columnista, panelista, movilero de todos. Sí, En distintos estamentos y jerarquías he laburado con casi todos los referentes y he aprendido de todos. Y he tratado de sacarle a cada uno alguna cosita que me ha gustado mucho para generar el estilo propio. A mí Navé Sofovich me llamó para laburar, para que le dirija una revista. Yo trabajaba de panelista. Yo no tenía ganas de irme por ese lado. Era una revista que finalmente no me acuerdo si sacó o no. Pero cuando me llamó fue todo un cimbronazo, y decirle que no fue un cimbronazo, porque no le gustó, porque viste que son tipos que no les gusta que les digan que no. Pero ¿cómo te atreves? Porque sobre todo ellos te eligen, ¿viste? Y cuando él me llamó me dijo, vos sos un distinto.
A mí me gustó mucho esa palabra y ese elogio, que podrían englobar muchas cosas, buenas y malas, ¿no? Porque uno es distinto, bueno, para bien o para mal, para todo. ¿Le preguntaste o no? No, ¿Preferiste, nada. preferiste quedarte con Preferí eso? No, porque él lo consideraba algo bueno, evidentemente, por eso me llamaba. Claro. Y eso creo que es algo fundamental en cualquier carrera para llegar a donde quieras o donde puedas. Ser distinto. Eso digo, por eso robé un poquito de cada uno, si querés. No, trato de forjar un estilo con cosas que aprendí, pero tenés que ser vos. Absolutamente vos. Cuanto más genuino y más real y más honesto seas, hasta para equivocarte, la clave está ahí. Decime, ¿qué te ayuda, por ejemplo, salir, en este caso con Adrián, que están haciendo un éxito como Intrusos, de gira con el teatro, con que la gente se divierte tanto y que les va tan bien? Bueno. ¿Qué hace el teatro en vos? Bueno, el teatro siempre fue un lugar muy interesante y de mucho tránsito para mí, en forma más vocacional, si querés. La gente me conoce como periodista, como columnista, como panelista o conductor, pero no tanto como actor, porque siempre lo transité más en el off, lo transité más en un circuito más alternativo, pero lo hice toda la vida. Estudié con Serrano, estudié en Timbre 4 con la gente de Tolcachir, o sea, me he entrenado mucho, hice mucha cosa independiente de autogestión, de chico, más de chico todavía. Que ahora, y siempre mis viejos fueron actores, los dos se conocieron estudiando teatro en Montevideo cuando eran jóvenes, o sea que está muy metido en mí. Y yo logré después meterle a la conducción un estilo de cierta actuación donde yo tal vez juego a ser un presentador de Chimentos. No me termino de creer el rol porque tal vez hay un poquito de actuación. Y el teatro te da una... La tele se sufre, ¿sabes, Héctor? Yo creo que la tele es para sufrir. En general, te escuché sobre todo, decir eso, que sufrís y en la tele en vivo, la tele en vivo, el número de todos los días, hacer actualidad, hacer 2 horas por día durante muchos... Yo hace 10 años que conduzco, y la verdad es que sufrís el número, un día sos Gardel y otro día no sos ni la última guitarra, un día decís... me vio todo el mundo y otro día si no me vio nadie. Y el ego, bueno, se vapulea a diario, es una prueba todos los días. El hecho de trabajar con Adrián, tanto en teatro como en tele, ser una dupla, me descansa de algún sufrimiento en el sentido que es compartido. Entonces, bueno, nos recostamos un poco en el otro cuando uno está medio caído. Las duplas televisivas en general no funcionan porque se fuerzan. Conducir de a dos es muy difícil, muy difícil. El doble comando es muy difícil porque vos querés ir para un lado, es como manejar un auto con 2 volantes. Uno quiere doblar a la derecha y otro quiere doblar a la izquierda. Entonces es muy difícil y he visto cantidad de ejemplos de gente que no pega ni con cola, que los quieren forzar. Además eso se ve, se siente, no solamente que lo padece, sino que el público también lo padece. ¿Por qué funciona con Adrián? Porque la gente dice, ustedes tienen la química, porque vino puesta la química. Nosotros ya éramos amigos, somos amigos hace 20 años y transcurrimos mucho recorrido como amigos y profesionalmente para llegar un día a conducir juntos. Igual está bueno que tengan los dos estilos totalmente diferentes, Sí, claro. formas de contar la información Sí, distinta. lógico. Pero hay algo que también está instalado muy en el programa que tiene que ver con un sello muy particular tuyo, ¿no? Que le instalás, que los arengás a todos, bailan todos. Tu presentación, bajar las escaleras, todo un gran show. Un gran show, a mí me gusta mucho el término showman. Y qué bueno que Adrián también se haya, atravesado este momento de decir, bueno, me atrevo y juego. Bueno, porque es jugar, porque para mí sí, realmente obvio. el espacio lúdico es fundamental, sobre todo en esta tele donde justamente el rating, el minuto a minuto atentan contra ese espacio, contra la creatividad. Escúchame, ¿y te quieren? ¿Quién? ¿La gente, el medio? Sí, mira, más o menos. Sí. Más o menos. Creo que hay mucha gente que no se banca que yo haya llegado, no sé si llegado, porque no llegas a ningún lado, creo, pero que ocupe cierto lugar de trascendencia o lo que se considera la jerarquía al lograr una conducción. Me parece que hay gente que nunca se van, qué sé yo, hay colegas que creo que son mucho más aceptados. Pero bueno, siempre la interna es más jodida. Somos un medio jodido. Y entonces nunca es algo que me preocupó. Pero creo que hay mucha crítica, sobre todo en redes, de los puristas del chimento, que no se bancan mi estilo, porque no lo podrían hacer, básicamente. Digo, porque yo puedo hacer lo que hacen un montón, pero pocos pueden hacer lo que hago yo. Lo digo sin soberbia, lo digo siendo un laburante, porque aparte hice todo el caminito.
Todo el caminito. Y me parece que sos un estudioso en eso, ¿no? Digamos, todo el tiempo estás como obteniendo recursos para hacer otras cosas, no paras nunca. Porque el chimento a mí en general me resulta muy aburrido en muchos casos. Me parece muy solemne, se le quiere dar una solemnidad que no amerita muchas veces. Por supuesto que si hablas de un tema serio, qué sé yo, no te vas a poner a jorobar o a hacer chistes con algo serio, pero después sacando 2 o 3 cosas muy puntuales como la salud, la muerte, cuestiones judiciales, si se quiere, después es todo muy berreta. Claro, pero vos sentís que, por ejemplo, se lo bastardea también a los programas de Chimento, se los critica, se les baja el nivel. Es un vicio, como es que digo siempre, es un vicio culposo. Es un género muy prejuiciado. Entonces es como cuando te levantás a la noche a agarrar dulce de leche y estás haciendo dieta. Y te comes una cucharada. ¿Pero eso te pasa a vos también? Con el género no, a mí no, pero siento que pasa mucho con el género de parte de afuera, ¿viste? Las marcas a los chimenteros no nos siguen, no te invitan a campañas o a lanzamientos de cosas caras o importantes. Somos siempre mirados por arriba del hombro. Pero todo el mundo y sabe todo. El mundo consume. Por eso te digo que es un vicio culposo. Es el presidente. Yo no lo vi, pero se enteraron. Es el presidente que nadie votó, el Chimento, ¿viste? Yo no lo voté, pero es presidente. Hay algo que también me interesó mucho, que decís, la vocación me salvó. Porque tener una vocación te da pasión, te identifica, te direcciona. Qué importante es encontrar la pasión, ¿no? Me parece que para mí siempre fue, ¿no?, el gran motor. Eso es lo que te genera todo el tiempo y te cambia algo la vida. Interno, sí. Porque cuando vemos que la mayoría de la gente joven, los pibes, tienen grandes problemas de identidad o de comunicación o de frustraciones o de ansiedad, muchas veces tienen que ver con no tener una vocación. ¿Viste? Porque la vocación te direcciona, la vocación te empuja, es como una flecha. Vocación / pasión. Yo quería trabajar en televisión, lo supe desde que era chiquitito. Y veía a Andrés Percivale y obligaba a mi familia a sentarse en un living a que me haga la mímica de que estábamos en la tele, para que yo juegue. La verdad que, por ejemplo, tus abuelos, bueno, uno músico y una maestra, sí, ¿no? Te tocaba el piano y vos invitabas a Tita Merelo. Yo invitaba a Tita Merelo, porque Tita Merelo muchas veces era invitada de Andrés. Y entonces yo hacía los personajes, hacía de Andrés, del conductor. ¿Pudiste conocerlo, Andrés? Muy poquito, lo traté poco, debo decir. Sí. ¿Pero le comentaste esto? No sé si alguna vez lo charlamos, ahora que te lo digo. Me parece que sí, alguna vez, pero no porque es hermoso eso. Sí, ¿qué te parece? Era un referente para mí. Y también, bueno, entonces yo hacía de Tita y hacía todo el juego y obligaba a mi familia a que se sienten en el living. A mi abuelo tocaba el piano, era un músico espectacular, era un hombre no vidente. Están ahí en ese plano. Él es Joaquín, ella, la que tiene la toca en la cabeza, es Lila, su mujer. Él no vidente de nacimiento. Mirá. Ella ya lo conoció ciego. Él fue director de la imprenta Braille del Uruguay. Un tipo que laburó como docente de música muchos años. ¿Cómo era tener un abuelo ciego? ¿Cómo te Mirá, lo naturalizaste él hacía siempre? una vida tan normal, tan normal. El tipo se levantaba, se iba al colegio a tomar el bondi. Ya una vez que enviudó, porque ella murió primero. Él la sobrevivió casi 10 años, no, sí, no tanto, 6 años más o menos, la sobrevivió, no tanto, porque eran muy compañeros y habían luchado contra todo porque los padres de ellos no querían, los padres de ella no querían que se casara con él. Ella tuvo una tuberculosis en aquellos años, en que no había elementos en el campo en Uruguay, muy grave, casi se muere. Bueno, y ellos lucharon contra viento y marea, no tuvieron, porque en realidad eran mis abuelos políticos, eran mis tíos abuelos. Ella era la hermana de mi abuela y él su marido. Pero para mí fueron mis abuelos. Me criaron como mis abuelos, aunque yo tuve mis abuelos también. Ellos como que te dieron una gran contención. Me da la sensación como que ordenaron un poco esa infancia de la que vamos a hablar. Pero antes quiero compartir con vos un poquito de historia, de juegos, de escándalos, de este Lucic que no para, que se mete en todos lados, que confronta, que juega, que se divierte, que en definitiva sos vos. Vamos a verlo. Necesito con esto. Quien quiera fama que la tenga, quien quiera escándalos en cámara que la tenga, quien quiera hacer zap en televisión que lo tenga, quien quiera decir que yo me merezco que me digan estas cosas porque yo soy malo, el que no entiende que esto es un trabajo, que esta es una posición crítica que tiene que ver con mi estilo de trabajo, como también tiene que ver con un estilo más descontracturado y divertido en muchas oportunidades, quien realmente confunda esto y crea que esto es mi vida, la verdad, le erra fiero. Es una realidad con Rodrigo Lucic. Estamos hablando de la separación del año que finalmente se convirtió en divorcio.
kilómetros. Hasta las 7 vas a debatir. No es así, nena. Pero pará, está así, pero al lado está la Mujeres de mochila. goma. En el escalón número 5. Bueno, ahí está. Resumen de fotos contorsionistas de las famosas. Escalón número 4. Rodrigo Lucich no habló del tema de Pérez Volpi, habla del tema Mulberg. Obvio. ¿Y de cuándo querés que hable de Pérez Volpi? Hablé cuando estaba en un programa de televisión, cuando hablaba de Pérez Volpi. ¿Qué me corres, chiche? No te corro con nada, boludo, no te Chiche. dije nada. Te dije que de Pérez Volpi no hablaste. De Pérez Volpi no te hablaste, estás hablando de Mulberg porque es más divertido hablar de ¿por qué hoy hablo de Mulberg? Mulberg? Porque es Porque un es tema más de momento. divertido, porque es más divertido, porque es más mediático. No pasa que me río o no me río. Yo me es el ocupo tema de del otra momento. cosa que tiene que ver No, ¿sabes qué? Tiene No, tal- ¿Sabés qué? Rodri, pará. Cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que adoré, la noche que yo te amé. Bomba del fin de semana que tiene remate hermoso que ustedes van a saber compartir. Ustedes saben que yo durante el año hice mis ingresos con grandes. Hice mis entradas con grandes. Hoy hago la salida de la bomba por una grande que ya va a estar. Hombre bueno, el rey de las bombas de la tele, Rodrigo. Sí. Cántalo, bailalo. Son las que nos trajeron a este mundo. Gracias a ellas somos. De nada, Dos de hombres nada. buenos. Porque ellas son dos mujeres. No, son dos escandalludas. Son dos escandalludas, sí. Muy bien, que me quedé cansado. Ya nos cansamos de verlo. Uy, Yo te Dios juro mío. que estoy agotado. Tú me No se agoté. puede creer esa energía. Sí, bueno, a veces hay que dosificarla un poco. Cómo inyecta, la pasión. Inyecta y hay gente que, bueno, que Inyecta le parece y eyecta. Sí, le parece mucho. A mí también a veces me parece mucho. Sí. Pero en el momento la estoy disfrutando. No, y la estoy además, por disfrutando. favor, la adrenalina. Decime, por ejemplo, hablando de los escalones, 2 escalones que te sirvieron para aprender en la vida. Dos momentos significativos que vos decís, bueno, pude trascenderlo, Sí. me elevo. A nivel personal y profesional. A nivel personal, bueno, todo lo que fue mi infancia, con una vida bastante nómade, con padres que se separaron cuando yo era chico y iniciaron una búsqueda, si querés, hippie de la vida que llevó a que viajáramos. Pues todo eso me marcó mucho, yo no cambiaría nada. Nada, absolutamente Bien. nada. Y de lo profesional, el hecho de ser movilero, haber trabajado en la calle como movilero de Radio 10 en la época más picante y en la época más fuerte de la radio cuando era de Haddad y tenía una programación que se puso primera y trabajábamos bajo mucha presión, me marcó la carrera porque es la universidad de la profesión. Porque ahí realmente tomás los elementos con los que vas a trabajar después, el vocabulario. La prontitud, la rapidez, Y todo eso, porque imagínate, coberturas larguísimas, durísimas, muchas, Sí. durísimas, caída del gobierno de la Rúa, accidente de la APA, no sé, por citarte, sesiones maratónicas en el Congreso, piquetes, tomas de rehenes. Eso es la escuela, eso es la escuela. Es la real escuela para laburar. Así que son, sí, 2 escalones Y decime fuertes. para ir al corte, un bombazo en tu vida que vos decís, bueno, esto me marcó, me Bueno, estalló, todas- me estalló una bomba. Todos mis amores fueron bombas en mi vida. Todos mis amores, algunos más exitosos que otros, en general exitosos, pero no todos, me fueron bombas en cuanto a... ¿Por qué explotan esos amores? Bueno, de una no, manera... pero la explosión lo digo como el momento que suceden, no como terminan. Después, bueno, han pasado cosas. Siempre empieza con una gran explosión, con esa Sobre todo el ilusión. primero. Yo me asumí cabalmente cuando me enamoré de Damián, que fue mi primer amor, que estuve 10 años con él, que fueron 10 años muy lindos y al día de hoy seguimos siendo familia. Fue un amor muy fuerte para mí y fue una bomba porque, querido, porque era todo, era asumirme yo, contarle a mi familia, vivir el amor con él, que fue bastante accidentado en un principio. Enfrentarte con vos mismo, Sí, con lo que ese fue querías un ser. momento bomba. Y después mis siguientes amores también tuvieron sus bombas cuando fueron ocurriendo, porque uno no se enamora de la misma ¿Sos manera. apasionado o un poco frío? No, soy apasionado. Bien, hacemos un corte y volvemos. Sí, da.
Bueno, y así estamos y seguimos con Rodrigo Lucich hablando de todo. Gracias, Cabrales, por el cafecito y seguir brindando con este cafecito bárbaro. Gracias, Martín Cabrales. Sí, qué genio. un capo, siempre está al lado nuestros. Bueno, hablaste varias veces de tu niñez, ¿no? Una niñez rara. Mucha gente desconoce esto de que tus papás eran realmente hippies. Sí. Y viste, cuando se habla de hippies no se sabe muy bien qué es. No, porque en realidad... Pero, ¿cómo vivían? Primero que se conocieron muy jovencitos. Sí, muy jovencitos, a los 18 años, en Montevideo, estudiando en la Escuela de Arte Dramático. Fueron actores los dos, papá un poco más que mamá largó más rápido, pero tener una historia de amor preciosa. Después, eso no siguió. No a los 4 años, cuando vos tenés 4 años, cuando se tenía separan. 4 años, sí. ¿Y tenés se una separan. hermana? Y tengo una hermana más grande que ya tenía para entonces 8. ¿Y andaban de un lado para el otro? Claro, en realidad yo que soy tan en contrario de las etiquetas, les pongo la etiqueta de hippie, porque si no, no sé cómo resumir todo aquello. No, me cuesta encontrar una palabra que resuma tanta psicodelia de los 70, además, que era una época tan psicodélica. Esa es mamá, con mi hermana y conmigo. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de vida hacían, por ejemplo? Bueno, es eso. Ellos se separan y a partir de ahí, sobre todo, comienzan una búsqueda, le llamo yo una búsqueda, sí, donde ellos no querían, de alguna manera, ser parte del sistema capitalista o del sistema de consumo. Qué bien que te transformaste. ¿Cómo encontraste las palabras, esa locura de tu madre y tu padre? Y porque aparte, ¿qué pasaba? Brasil era un lugar aspiracional para ellos. Claro. Porque si bien todos estos países estaban en dictadura, Brasil tenía otras libertades. O sea que ellos se van a Brasil. Sí, pero se van escalonadamente y vuelven escalonadamente. No es que, bueno, mi papá finalmente un día se fue a vivir a Brasil y se quedó, y vive hace 40 años en Florianópolis. Pero, por ejemplo, cuando se separan, tu mamá establece un vínculo con un amigo de tu padre y tu papá establece un vínculo con una amiga de tu mamá y se van a una casa tomada. Bueno, es un poco más complicado. En realidad las amistades vienen a posterior. Digo, no es que cada uno se va con el amigo del otro. Forman nuevas parejas, sí, y a su vez se hacen amigos de las nuevas parejas de entre ellos. No es que eran amigos de antes, okay, no hay una icardeada. Esto es posterior. En realidad se hacen amigos por esta cosa de vivir en comunidad y de ir todos juntos para el mismo lado. Y yo creo, es una Cuando teoría... hablas en comunidad, por ejemplo, ellos, por ejemplo, se permitían así, por ejemplo, estar con otras personas. No había nada de promiscuidad. No. Nada de promiscuidad. Era la libertad no era para el sexo libre, era para, si querés, el consumo de marihuana, que en aquella época era una cosa espantosa. Eras hijo de los drogadictos. ¿Vos sufriste eso? Sí, o sea, te decían, lógico. este es el hijo del drogadicto. Sí, sobre todo, imagínate para mis abuelos católicos, para la familia. Ellos, viste, eran la oveja negra. Sobre todo la familia de mi padre, que era una familia de cierta pasada alcurnia, ya no tanto en esas épocas, pero viste, mi abuela era una mujer muy pituca, tenía mis tíos que eran gente también de guita, que ¿Y en vivían esta en casa Carrasco. tomada? Y la casa tomada fue una de las aventuras. En las idas y las vueltas a Brasil y vuelta a dedo, a veces con mamá, a veces con papá, a Bahía o a Porto Alegre o a Río. Cuando ellos se separan, mi mamá se va con una especie de circo. No, yo digo que mi mamá se fue con un circo porque me parece pintoresco. No se fue con un circo. Se fue con un elenco de teatro, under. Y mi papá fue atrás de ella porque él la quería reconquistar al principio. Así que terminamos todos en Río. Y terminamos todos en un hospital porque ahí me pegan un paletazo en la playa de Ipanema y casi me rompen la cabeza. Yo tenía 4 años, imagínate. Y así empezaron las idas y las vueltas. En el medio... vivíamos en lugares que íbamos consiguiendo, nos prestaban una casa, en un balneario en las afueras de Montevideo, en el departamento de Canelones, lo que se llama la Costa de Oro de Uruguay. Y en una de esas vueltas apareció una casa en Positos, una casa otrora también más tirando a mansión, venida menos, que habitaban unas ancianas, que yo no sé qué fue de las ancianas, nunca supe bien dónde terminaron las ancianas. Por favor. Y las ancianas no sé... En el medio del mar. No hubo crímenes. Enterradas. Las ancianas fueron para un geriátrico, no me preguntes a dónde fueron las ancianas. Y se quedaron... Y nos quedamos con la casa. Entonces, era una casa muy grande de 2 plantas. En la planta alta, ponele, vivía mamá con su nueva pareja, segundo marido, papá con su segunda esposa, que a su vez llamaba con mi mamá, Charo. No, bueno. Entonces, mucho. para un manual, ¿no?, de psicología. Y bueno, y ahí convivimos todos. Y yo subía y bajaba y vivía alternadamente en una de las 2 plantas con las 2 familias. Y eran muy amigos entre ellos, sí. Pero yo siento que de todas maneras, en esa época todavía mi mamá y mi papá estaban enganchados en algún lugar. No se soltaban.
Porque después, cuando se separan de esas segundas historias, sus terceros matrimonios actuales, que hace 40 años existen, ahí se separaron realmente. Ahí no hubo más mezcolanza. Se casaron los dos con un argentino. Mamá con un argentino y se vino a Buenos Aires, papá con una rafaelina y se fueron a vivir a Brasil, donde viven hace 40 años, te decía. Y esos dos se pusieron muy... No, tu ex afuera. Ahí no hubo más mezcla, no hubo más comunidad, no hubo más nada, vivir juntos. Ahí realmente se separan, creo yo, y se sueltan de Pero alguna todavía tu mamá es medio hipota. Bueno, tiene una cosa como... Los dos en esa búsqueda tampoco es que se fueron a vivir a Cabildo y Juramento. Digamos, se buscaron una vida, papá como... se casó con una mujer artesana, ceramista. No, ceramista es ahora, en realidad siempre fue pintora, siempre fabricó juguetes para chicos, títeres. Él salió a vender las cosas que ella hacía. ¿Y tu mamá? Y mamá se va a vivir en una chacra en Pilar, donde yo me vengo con ella, casada con un argentino, a criar chanchos, vacas, a hacer la huerta, gallinas. ¿Dónde estaba la bomba de agua? Donde estaba la bomba de agua, que teníamos que llenar el tanque a mano, 400 bombazos para llenarlo entero y nos íbamos turnando 100 cada uno. Mira, ahí estoy con la bomba. Ha sido un desnudo cuidado. Por favor, Escucha, que una foto robada. Sí, escúchame. Robada. Pero bueno, esa bomba... ¿Y qué pasaba con, por ejemplo, el calefón? El calefón, ¿sabes qué pasa? Era un calefón eléctrico que habíamos traído de Brasil, que tenía otro amperaje. Entonces, daba corriente. Vos te bañabas. Aparte salía como un hilito, era muy ingrato, sobre todo en invierno. Ahí abajo, viste, en pelotas con ese hilito. Pero te podías bañar, pero no podías tocar nada porque te quedabas pegado. Entonces, era todo un operativo, porque vos estabas ahí abajo. No. No. Pero yo voy a defender porque yo esto lo vi. No, sí. ¿Qué? Tu madre dice, por favor, no, te daba un sacudón nada más, querido, no te ibas a morir. No te ibas a morir pegado, pero te daba un Eso lindo lo dijo sacudón. tu madre. Con un peine, abrías o cerrabas las canillas según necesitabas que saliera más frío o más caliente. Y no podías tocar la jabonera, nada, porque si tocabas la pared, te daba la descarga. Y el problema era que, después obviamente uno se acostumbra, pero a veces estabas en la tele, teníamos una tele blanco y negro de las de ruedita, y si vos no te avisabas que estaba bañándote, ibas a cambiar de canal y te da pero una patada, pero fuertísima. ¿Qué es eso? ¿Te estás bañando? ¿Por qué no me avisaste? Que me quedé pegado. Ay, no me he dado cada descarga. Contame el día que fuiste a ver a tu madre, a visitarla, ahí a Piriápolis, no sé, sí. Y ella baja del cerro totalmente desnuda, porque hacía nudismo. Esa es mi madrastra, fue la segunda mujer de papá. Ah, esa es la madrastra. A la que yo llamo mi madrastra la peluda, que ni siquiera era en Piriápolis, ¿Por era qué en la Brasil, peluda? Un morro. Porque ella vivía en una comunidad nudista y ella sentía que, viste, los pelos eran parte de la cosa, como unas mujeres francesas, no sé. O sea, no estaba depilada en ningún lado. No, para nada. O sea, te dio impresión. Y yo era chico, habíamos ido a visitar a mi hermanita que vivía con ella allá arriba en el Morro. Y ella nos recibió con los brazos abiertos, completamente en pelotas. Bienvenidos, bienvenidos. Y tenía como, viste, más que Brasil, parecía el Mato Grosso. Porque era cantidad y sobre todo abajo. ¿Abajo era mucho? Cantidad. Se transformó en una zona impenetrable para mí. Imagínate. Fue el primer trauma de la infancia. No, me vuelvo loco. Fue mi primer trauma de la infancia que superé con terapia. Por supuesto me hice gay, pero no por culpa de ella, pobre. Y después cuando logré estar recuperado, el otro que le come la hamburguesa a Wanda. Otra vez yo no pude ir más a McDonald's. No, muy fuerte. Porque, ¿te das cuenta de lo de la hamburguesa? Me cagaron la vida estos dos también. Por eso soy tan malo muy con fuerte. ellos. ¿Qué pasó con el bicho de a pie? ¿Qué es el bicho de a pie? El bicho Dupé. Ah, Dupé. Se llama así, bicho Dupé. Nosotros en una estancia en Bahía, en San Salvador de Bahía, pues yo digo Bahía y la gente dice Bahía Blanca. No, ¿qué Bahía Blanca? Allá, en el norte, San Salvador. Salvador de Bahía, no San Salvador. Sí. Salvador de Bahía. O San Salvador, no sé, me perdí. Bueno, allá fuimos a dedo y mi hermanito era chiquito, gateaba. Mi tercer hijo de mi madre, el que tuvo con el segundo marido. Mi hermano Mateo, que ya tiene sus cuarentón. ¿Cuántos hermanos tenés? 7. Ah, bueno. Tengo 7 en total, de todas las administraciones. 7. Bueno, y entonces el nene gateaba y le entraban por las uñas esos bichitos que eran de arena, billos Dupé, porque en realidad entran más por el pie, porque estás descalzo en la playa, y a la gente, como él gateaba, también en las manitos. Y era de lo más ingrato de sacar ese bicho, porque había que sacarlo con una aguja esterilizada, caliente, aguja caliente. ¿A vos también te pasó? Yo no sé si tuve, pero él, pobrecito, me acuerdo de haberlo ver sufrir. Y después nos volvimos a dedo de ese viaje, que fue que tardamos 6 meses en volver.
porque era muy lejos. Dios. Porque siempre teníamos la guita para ir, pero nunca para volver. Porque, viste, se juntaba la plata, se vendían los televisores, todo lo que había para ir. Llegabas al lugar, te iba como el ojete, perdón la palabra, Héctor, que vos sos tan... y volvíamos y... Decí todo lo que quieras acá, después no vayas a decirlo allá, ¿eh? ¿Allá dónde? En tu programa, ¿no? Porque lo que pasa es que después en máscara yo no puedo decir. No, acá yo puedes digo decir todo lo que quieras, ¿eh? Bueno, no fue como el ojete, como siempre. Entonces volvíamos a dedo, en pequeñas postas, porque íbamos parando para ir ganando dinero para comer. Y tardamos 6 meses y en esa época no había celulares, no había teléfono público. Nos dieron por muertos prácticamente. Entonces, bueno, pensaron que... No, yo te digo que la verdad, esto es para hacer, de verdad, no sé, todavía no te fui a ver al teatro, pero tenés que hacer, no sé, un stand-up con, con tu infancia, porque no se puede creer, de verdad. Vos has transformado, porque esto también seguramente hay una parte, digamos, de no tanta luz como lo contás, porque se debe sufrir bastante bueno, también. Yo lo puedo tamizar por el humor. Alguna gente de mi familia piensa que no fue tan gracioso y es respetable, y también creen algunos que, bueno, yo las toco las anécdotas porque les pongo un poquito de IVA, las transformo en algo divertido para narrarlas, me gusta mucho. Yo aspiro a hacer un espectáculo, ¿te acordás? Salvando las distancias, ¿no? Por supuesto, pero lo que hacía China con las noches chinas, en China era una gran, tuve la posibilidad de conocerla y tratarla mucho y parar en su casa y demás, y China Zorrilla, digo, porque no lo ubica, porque no es China Suárez de quien estoy hablando, tenía una virtud entre todas las que tenía, que era una gran actriz y comediante, para narrar. Te podía contar una anécdota durante horas, vos te quedabas escuchando, y bueno, yo amo eso, lo hago en el teatro, y insisto, no me comparo, pero quiero decir, me gusta mucho ese tipo de narración. Pero sos bueno en el discurso, sos bueno, tenés mucho color en la Entonces, narrativa. bueno, me gusta mucho ir como contándole a la gente la situación y bueno, y ahí aparece un poco de IVA, porque le buscás el remate, el chiste. Pero también lograste buscarle la parte positiva, ¿no? El tema de la libertad, el tema, no sé, de la manera que también en tu relato hay como un perdón también, sí, no hay como un resentimiento, hay ¿no? mucha terapia. Sí, mucha terapia. Mucha terapia. Y a mí la terapia me ha ayudado muchísimo. ¿Pero hubo un resentimiento con respecto a ellos? ¿Hay un dolor que te haya quedado por toda esta vida tan desordenada, tan...? No, la verdad que no. No siento dolor. Pero insisto, fue mi experiencia. Respeto al resto de la familia. Y además qué voluntad vos también de salir, ¿eh? Qué voluntad para salir, digo, para encontrar esta vocación. Bueno, pero eso te digo que fue la vocación. Yo a los 14 años tenía un programa de radio. Digamos que yo fui tras eso. Tengo 52 años, quiero decir, transité paso a paso parece todo el que siempre camino. tuvieras 20 años, pero no, tenés una cosa de muy jovencito. Entonces, bueno, están en el camino, están sobre los hombros. ¿Jode tener 52 años? ¿Eh? ¿Jode tener 52 años? No jode para nada. Preferiría tener 42. Pero sacándose ese detalle, no, la verdad es que no. Vos sabés que yo tengo esta cosa de eterno chico, por un poco la actitud, por la manera de ser y por el físico, que yo no me termino de enterar mucho que tengo 52 años. Entonces creo que aparte me juega a favor para la vida útil profesional. Porque cuando tenga 60, si parezco 50, voy a estar... No, pareces mucho menos. Decime, y la verdad que admiro esta resiliencia que has tenido en esta primera etapa de tu vida, que es tan significativa e importante, ¿no? Y después vino la adolescencia y empezaste a encontrarte con vos mismo, lo dijiste antes, enfrentarte con tu propia sexualidad, se lo contaste a tu padre, caminando por la playa, todo bien, y cuando llegó el turno de la señora, tu madre... Se atacó. Ella, que había andado para arriba y para abajo con cuanto trolo se le había encontrado, pero el nene no. Ella se atacó. Se le abrió una hernia, estuvo mal, se lo contó a toda mi familia cuando yo le había pedido todavía cierta discreción. No, mamá es lo más hermoso del mundo, pero en ese momento, sí, como se dice, fundió biela. Entró en una crisis que le duró poco, de todas maneras. Después me aceptó perfectamente, ha conocido a mis parejas, y la vida siguió. Y en su ese curso. momento, cuando ella, por ejemplo, vos sentís, ¿no? Digamos, esta reacción, ¿te dolió? Más o menos, yo había mentido. Yo decía que tenía una novia llamada Alejandra y que venía a Buenos Aires a ver a mi novia Alejandra. En realidad yo venía a hacer mis primeros pasos en la vida gay, muy neófito, ya no tan pendejo, porque ya tenía mis 22, 23 años, venía una novia, en Pilar, mi novia Roxy, de la adolescencia, que había estado muy enamorado, y empezaba a descubrir cómo era el mundo gay sin tener ningún tipo de tip, más que, lo único que yo sabía es que la avenida Santa Fe, entre Callao y Pueyrredón, vos caminabas para un lado y para el otro y algo pasaba. Era el único dato que yo tenía. Entonces yo los sábados me venía a caminar Santa Fe, para un lado y para el otro. Como era un Tinder, pero ahí, in situ. Era como entrar a Tinder, pero caminando. Y yo allá iba.
Y aparte, imagínate, tenía 22, 23, parecía 17, porque siempre daba menos. Entonces era como una especie de adolescente caminando esa avenida, y ahí me he encontrado con todo tipo de personajes, nada promiscuo, siempre todo muy limpito. Pero bueno, fui experimentando. ¿Y tu novia de Pilar? Ya había quedado atrás. Y todos creían que yo venía a ver a Alejandra. Alejandra se transformó en alguien particularmente, porque finalmente de caminar para un lado y para el otro, un día de la vereda contraria, la que supuestamente era la del Levante, conocí a Damián, que iba al cine, en esos cines de Avenida Santa Fe, el Atlas, con un amigo, a ver una película. No estaba girando, como se decía en la época, o buscando a alguien. Yo sí, sin saber muy bien qué buscaba tampoco. En general sexo, porque estaba experimentando, ¿no? Pero me daba mucha culpa, de todas maneras, todavía. Y lo conocí y fue otra que de pronto flash. Fue un amor, pero instantáneo, fue una revelación. Él plantó al amigo que se fue solo al cine, nosotros nos fuimos a tomar algo a un barcito de Santa Fe y Agüero, donde ahora creo que están haciendo un edificio, y ahí nos quedamos, y yo me deslumbré, porque era un chico 5 años más grande que yo, había vivido en Italia, era artista plástico, bueno, tenía su propio departamento, yo estaba totalmente deslumbrado y me enamoré perdidamente. ¿Ese fue tu inicio? Y ese fue el momento que yo hablo con mi mamá y le digo que Alejandra se llamaba Damián, y me pongo de novio con él primero, viviendo en Pilar, pero yo era una bola de nervios y de ansiedad. El pibe me dejó a los 3 meses, me dejó porque yo no podía con mi vida de tanta ansiedad que me generaba esa relación, y yo estaba como perdido en él. Lo cual fue bueno porque yo me vine a vivir a Buenos Aires, entré a trabajar a Radio 10, tuve otro novio en el medio, que lo hice sufrir un poquito también con eso, como para que después viniera Manso y nos quedáramos 10 años juntos, y yo también me calmara un poco. O sea, sos de relaciones largas, sí. Crece en el amor, crece en el vínculo, en la pareja. Nunca tuve novios de 2 meses, de 5 días, de 10 días, no, 10 años con uno, 3 con otro y 3 con otro. ¿Siempre aspirás a estar con alguien para proyectar un vínculo? No, me he cambiado mucho a partir que empecé a disfrutar la soledad, que esto es una cosa bastante novedosa en mi vida de los últimos 10 años, te diría. Yo sabía que el día que me gustara iba a ser complicado porque no me iba a querer, abrir tan fácilmente a tener relaciones que uno a veces tiene por no estar solo, cosa que yo ya hoy no haría. Entonces, no es que me pongo selectivo, simplemente quiero que me pase fuerte. Y si no me pasa, prefiero estar solo. ¿Y hace mucho que estás solo? Y estoy solo hace 3 años, porque aparte tuve una relación fuerte, que incluyó compromiso. ¿Te ibas a casar? Me iba a casar, nos pusimos los anillos, todo aquello. Fue muy para afuera, ¿viste? Fue una relación muy para el afuera, tal vez en consonancia con mi crecimiento profesional, y la exposición. Y bueno, no me arrepiento de haber tenido una relación para el afuera. No volvería a tener otra ¿Pero qué es lo que pasó? Y porque después terminó siendo todo muy de cartón, ¿viste? Terminó siendo una cosa que con el tiempo me di cuenta que tal vez había sido mucha parafernaria y no había tanta base, al menos de mi parte. Y yo no quería faltar a mi palabra porque me iba a casar y los anillos. Y fue mucho. Y mucha yo no presión. pude. Y no pude. Básicamente no pude. Nos conocimos más, eran cosas que es un pibe divino, divino, buenazo, una familia hermosa. Y el hecho de, por ejemplo, sos una persona expuesta, que hablas libremente, no tenés ningún tipo de prejuicio para hablar de tu vida, afortunadamente, porque sos tan sanador, ¿eso de alguna manera atenta al momento de establecer un vínculo? Atenta porque hay muchos chicos. Yo digo chicos como si yo tuviera 20 años, no te digo que tengo problemas, porque ya señores en algunos casos, pero a mí me gustan siempre un poco más jóvenes, porque también mi aspecto juvenil me lleva a buscar un poco el espejo, ¿no? Que tiene esto también de la vida gay. Y entonces me gustan chicos más chicos, que muchas veces no están terminados de asumir, que no quieren, o prejuician o creen que porque salen conmigo les van a sacar una foto. No te saca foto nadie si vos no querés. Digo, si me piden una foto en la calle me la saco yo con la persona, con una persona que te pide una foto, no te persiguen los fotógrafos, digamos, no existe eso. Pero bueno, viste, hay mucho con este medio, mucho mito, y eso lo puede asustar a un flaco, a un muchacho, a un joven. ¿Esperás, por ejemplo, que esto pase? No, de un tiempo a esta parte me dieron ganas de vuelta, y bueno, y están apareciendo algunas señales interesantes en el camino, que no quisiera profundizar porque son señales por ahora. Pero que ya que las recibas y que sientas que son señales es importantísimo. Y sí, porque estuve seco por dentro y por fuera.
llegué a estar meses sin tener relaciones. Mirá. Porque aparte también le perdí un poco el gusto a la relación ocasional, que he tenido muchas veces estando soltero. Me hincha las bolas, pedir el auto después, no quiero quedarme a dormir con esa gente. Se me fue como todo ese proceso de, bueno, hasta que pasa y después, mucho trabajo. Y para saber algo que no va a prosperar, que es solo para eso. Escúchame, ¿y Nano? Y Nano, que aparte no los deja entrar con facilidad, porque es un perro malísimo cuando quiere. Nano detecta. Nano detecta, Nano, es lo más. El Nano que es ese gordo. No, Nano es una mi hijo, cosa. Es Y mi sí. hijo. Ese es mi compañero. No, y además hay cosas fabulosas que si no quiere a Nano, Bueno, afuera. Porque tuve un candidato que lo ignoró en una ocasión, lo ignoró, se bajó de un auto sin saludarlo, y fue el final. y sí. Porque si no lo querés a mi perro, no me querés a mí. Vamos a ver si esta gente la querés o te quieren. A ver. Vamos a empezar con una palabra, yo te voy a entender, y la gente también. Ok. Vamos a hacer algún recorrido rápido. Empezamos con nuestra primera fotografía. Se trata de Viviana Canosa. Provocación. ¿Puedo ampliar o Un me poquito, quedo? amplía un poco. A nivel personal la adoro, pero es una provocadora incansable que, bueno, después termina pagando un precio demasiado alto porque se le va la mano. ¿Volverías a trabajar con ella? Si algún proyecto cuadrara, yo volvería a trabajar con todo el mundo. Pero por una cuestión de crecimiento personal y profesional, creo que, salvo compartir un streaming o algo donde fuéramos más pares, no sé si habría oportunidad. Bien. El que sigue, Ángel de Britos. Bueno, te podría decir ecléctico, porque hemos pasado, o yo he pasado con él, me parece que él está más superado y no se hace tanto problema por nada, y está perfecto, pero yo he pasado amores y odios, en momentos que le he tenido mucha bronca, que hay cosas de él que no me han gustado. ¿Sabes perdonar? Sí, él nunca me pidió perdón, tampoco ni yo a él, porque yo también he sido bravo. Pero hoy estoy en un momento de armonía, me saqué las ganas en todo caso, de confrontar por algunos momentos, y ahora estamos en un momento de paz. Sin paz. Sí, de paz. ¿De paz o impaz? No, de paz. Ok, de paz, el que sigue, de paz. Jorge Rial. Jorge Rial es un tipo que yo siempre quise laburar, que el día que me llamó para Intrusos no tuve problema en volver a ser panelista, yo venía de conducir, él me ofreció un lugar destacado, una sección propia, los escandalones, él se puso muy al servicio de mi laburo, él se puso en segundo mío en momentos del programa, fue muy generoso, y después se fue del programa y quiso que Adrián y yo nos quedáramos. Me consta, porque aparte me lo dijo cuando me llamó, me dijo, mira, yo me voy a ir. Tenés agradecimiento para con él. Agradecimiento, y después hubo un episodio que me dio bronca, que él estuvo mal. Cuando nosotros nos fuimos a Canal 13, él tuvo una actitud fea con Adrián, dijo cosas que no tenía que haber dicho, y a mí eso me enojó. Pero pasado el enojo, que siempre pasa... ¿Defendés a tus amigos? Sí, Adrián, sobre todo las personas. Así que no me Hablando de Adrián, A ver. Adrián Payares. Mi socio, es un hermano para mí, Adrián. De verdad, es una de las personas más buenas que conozco. Pero no se hace el bueno, es bueno. Después, bueno, hay cosas en las que chocamos y yo lo gasto. Pero y, tienen y me padece un ese poco. profesionalismo de decir, bueno, hagamos un parate acá, hablemos de lo que está pasando, porque sí, en pero realidad ha sido pocas veces, ¿eh? es una cuestión de formas, pero no de fondo. Siempre de formas y muy breve. Nos hemos peleado pocas veces, una vez casi me tiro del auto, porque estábamos peleando a los gritos y yo me quise tirar en una esquina, como Mónica Helguera Paz, pero te diría que fue la Como más grave. Mónica Helguera Paz, claro, de Rolando. Sigamos, próximo, nuestro ver. querido amigo, el señor Polino. Ay, es un tipo tan generoso, Marcelo, otro tipo bueno, ¿ves? Sí. Que no le conozco maldad, más allá del personaje. Un tipo que quiere todo el mundo, Marcelo. Un tipo muy, muy divino, La muy que sigue, generoso. Yanila Latorre. Y también he tenido distintas épocas, creo que es hipnótica, para bien y para mal. Te querés quedar a ver qué barbaridad va a decir. ¿La querés? No, porque no soy amigo, viste esa cosa de querernos en el medio todo. No, le tengo aprecio, la respeto porque se ha ganado un lugar y creo que a veces esa necesidad de estar todo el tiempo confrontando le juega un poco en contra. Bien, la que sigue, Mariana Bray. Mariana Bray fuimos compañeros en Socios, fue panelista de Socios, aprendí a conocerla un poco más porque en el pasado no tenía muy buena idea o muy buen concepto. Es una piba macanuda para trabajar, estoy un poco en las antípodas ideológicas y es alguien de teflón, que puede decir cualquier cosa que ella no se inmuta. Bueno, es una virtud en este medio. Sí,
A veces sí, a veces también, bueno, genera que como que no le entra ninguna bala, también es raro, pero la respeto, sí. Sigamos. Susana Rocasalvo. La quiero también a Susana. También hemos tenido, en un momento me acuerdo que conté que ella, le dije en AM, en Las Bombas, que era raquetera, porque había conocido a su novio, que fue su marido, y después enviudó, en el racket, en el Vilas Racket. Y se enojó terriblemente porque yo le he dicho raquetera y que me hizo un juicio. Después nos hicimos íntimos, nos llevamos bárbaro, nunca me hizo el juicio. Susana, la queremos mucho. Sí. ¿Qué sigue? Luis Ventura. Bueno, a mí me cuesta estar de acuerdo con Ventura en la mayoría de las cosas, desde el manejo de Aptra hasta los Martín Fierro, hasta su estilo, lo respeto. Y aparte lo sé buena persona. Confronto más desde lo profesional, pero lo sé buen tipo. Sé que es un personaje y que es un buenazo. Y eso... Y un laburador como sí, pocos. Me acerca a él. Laura Utfal. Bueno, nunca tuve gran cercanía con Laura. Nunca tuve tampoco enfrentamientos grosos. Compartí con ella algún panel en AM. Pero la sé, una mina muy comprometida con el laburo, una laburante que busca data, que chequea, una purista del género. Y eso. Pero bueno, después... ella, como ella tiene sus protegidos, que son Adrián y De Brito, porque empezaron con ella, yo no fui de esa troupe. Entonces yo me corto un poco solo y entonces la combato un poco, pero más que nada para no quedar pegado con los otros dos. Sigamos. Marina Calabró. Con Marina hemos sido amigos toda la vida, nos conocemos hace muchos años y nos hemos desencontrado en los últimos 2 años. Mira. Por cuestiones profesionales, por algunas cuestiones boludas. Se deben una charla. Sí, siempre viste que uno se debe un café pero nunca lo toma. Hoy es un momento donde creo que estamos bien distanciados porque creo que ella está en pareja con una persona a la que yo no le caigo bien y que a mí no me cae del todo bien. Entonces creo que ella está como entre dos fuegos y lógicamente va a elegir a su pareja. Entonces mientras esté en pareja con este señor, bien. Mejor que esté. ¿Y la próxima? Así. Florencia de la B. A mí me gusta mucho como capocómica. Me parece muy buena monologuista y mujer de la comedia. No me parece una buena conductora. ¿No te parece una buena conductora? No al punto de darse los aires que se da. Me parece que ella cree que es una cosa que no sé si es. Pero también se podría decir de uno eso, ¿no? Diga, ¿y vos qué te pensás? Digo, es muy para el espectador. Yo como espectador a mí no me encanta, no me gusta. ¿Vos cómo mucho. la ves como espectador, por ejemplo? Y eso, yo la prefiero haciendo comedia. Es una número 1. Conducir es otra cosa y lleva mucho tiempo de oficio. Y tal vez lo vaya adquiriendo. Pero me parece que, sobre todo en este género, tiene que recorrer un poco más de camino. Intrusos creo que fue un gran plafón, porque estuvo 3 años, los 3 años que nosotros nos fuimos. Se enojó mucho porque volvimos. Y ella tenía que dar muchas ganas de quedarse. Seguramente, pero no fue culpa nuestra, digamos. Nosotros nos llamaron para volver, nos pareció que era el momento, que habíamos transitado nuestra propia marca en el 13, pero que queríamos volver a Intrusos, extrañábamos el programa. Y bueno, después el canal decidió hacer un cambio en ese sentido. Nos pudo haber pasado al revés. Hoy tiene su programa, que también fue una marca de otro, como en el caso de Los Profesionales, que era de Canosa. ¿Y la sentís cómoda? No la veo porque competimos en el horario, pero de lo que vi siempre me parece que le falta. Antes de ir al final, quiero que venga mi secretaria Lolita, que tenemos algo para vos. Hola Lolita, que es hermosa, mira qué linda que es. Y mira, escuchá, tenemos acá, por supuesto, nuestro... Totem. Y ese es nuestro Minnie Mouse. Para me encanta, muchas gracias. Fíjate porque mira que está hecho a mano, pintado a mano por Woody Tucumán. Sos gente tucumana que lo hace especialmente para nosotros. Es tuyo. Le falta la colita. No, ahí está. ¿Dónde está la colita? Ahí, mostrale dónde está la colita. Sos provocador, le falta la colita, mostrale la colita. No, amo a tu perra. Amanda. Acá está Amanda. Ay, Amanda, ¿cuántos años tiene ella? No sé cuántos años tiene. Porque es adoptada. Yo la adopté, sí, en la pandemia. Amo a esa perra. Pero es igual. Que esta es igual, la misma mirada, igual. Uy, aparte amo los galguitos, los amo a los galgos. Bueno, gracias, hermosa, te lo guardamos. Y ahora sí. O le dan siempre el mismo a todos y se lo quedan. No, te lo vas a llevar vos. Okay. Y ahora sí, para terminar, quiero que mires una imagen que tenemos preparada para vos. Entre los 17 y los 18 años escribiste un trabajo para literatura que se llamó En memoria de Rodrigo. En memoria de Rodrigo. Sí. Ahí escribiste acerca de todos los Rodrigos que iban a venir. Qué fuerte. Fue algo que me marcó Escuchá mucho. una cosa, y ahí estás ese nenito con dientes, sin dientes, riéndose, feliz, como vos dijiste, más allá de todo lo que atravesaste, pero escribías de los Rodrigos que iban a venir. ¿Y cómo llegaron ellos? Y llegaron como fueron apareciendo, como irán apareciendo los que vengan.
cuando la profesora de literatura en quinto año vio que yo había escrito un trabajo práctico llamado En memoria de Rodrigo, me dijo, ¡ay! Me dijo, qué sober, una gran lectora de Borges, una mujer que había conocido a Borges, que era una mujer muy letrada y muy experimentada, era una profesora de literatura, pero a mí era muy interesante. Me dijo, ¡ay! En memoria de Rodrigo, qué ego, no sé. La primera salida fue como decir, y me hizo leerlo en voz alta en la clase. Me puso un 10 después. Porque, bueno, creo que el juego literario de ese trabajo era justamente no hablar del que yo era como una cosa autorreferencial, sino de los que podía llegar a ser. ¿Y qué sentís que, por ejemplo, cuál es el Rodrigo que crees que viene? Mira, me gustaría que sea un Rodrigo directamente relacionado, que la gente del día de mañana, cuando uno siga haciendo carrera, identifique directamente con el humor. El Chimento ha sido una plataforma para mí, estoy recontra agradecido y lo seguiré haciendo mientras me dé de comer hasta que pueda vivir solo del humor, pero en algún momento voy a hacer el pase y voy a tratar de vivir solo. Cuando digo vivir del humor es el laburo en las redes, un unipersonal, obras de teatro, pero donde solamente, o una conducción humorística, una animación de programa de juegos, o sea, seguir en la tele, pero directamente relacionado con el humor. Ese es el Rodrigo que viene. Para este Rodrigo, para los que existieron, para los que atravesaron dolores, luces, sombras, para los que vienen, te quiero despedir, como siempre digo. Gracias por venir, Rodrigo, en serio. Me encanta verte también, me encanta verte tan fuerte, fortalecido, con tu discurso que es tan verdadero. Me pongo de pie para despedirte. Gracias a vos. Gracias, te quiero. Gracias, Héctor. Gracias a vos. Y un aplauso para él, por favor. Muchas gracias.